Es solo una desertora de la universidad, susurró mi familia. El fiscal se puso de pie. El tribunal llama al alguacil adjunta de los Estados Unidos Bellini. El rostro de mi tío se puso blanco. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambió. La recepción de la boda de mi prima Tara estaba en pleno apogeo, con vasos de cristal tintineando mientras los familiares se apiñaban en pequeños grupos, intercambiando historias de éxito y logros. Yo estaba sentada sola en la mesa 11, la mesa más alejada de los novios, bebiendo mi agua con gas. Es solo una desertora de la universidad, susurró mi tía lo suficientemente alto para que yo la oyera, sin siquiera intentar ocultar su decepción. Sonreí tensamente, acostumbrada a ser el fracaso de la familia. Lo que no sabían era que, en 3 semanas, me enfrentaría a todos ellos de nuevo, pero en un tribunal federal. El fiscal se pondría de pie, se aclararía la garganta y anunciaría: el tribunal llama al alguacil adjunta de los Estados Unidos Bellini, y el rostro de mi tío se pondría blanco como el papel cuando se diera cuenta de que la sobrina que había despreciado durante años era quien había construido el caso que lo enviaría a prisión. Crecer como Anay Martínez en una familia de triunfadores no fue fácil. La modesta casa de mis padres en los suburbios de Boston estaba constantemente llena de historias sobre los logros de mis primos. Las cenas de los domingos se convertían en escaparates competitivos donde los parientes exhibían los logros de sus hijos como purasangres premiados. Jason acaba de ser aceptado en la escuela de medicina de Harvard, anunciaba la tía Diane, sonriendo a su hijo. Bueno, Emily recibió una beca completa para Derecho en Columbia, replicaba el tío Greg, palmeando el hombro de su hija. Y luego estaba el tío Troy, el hermano mayor de mi padre, alto, imponente y perpetuamente vestido con trajes a medida con gemelos de oro que captaban la luz cada vez que gesticulaba, lo cual era a menudo. Como un exitoso promotor inmobiliario que poseía la mitad de las propiedades frente al mar de Boston, era el patriarca tácito de nuestra familia. Aquel a quien todos intentaban impresionar. Aquel cuya aprobación determinaba tu valor en las reuniones familiares. Tus primos se están preparando para la vida, me dijo el tío Troy en mi 16º cumpleaños, mientras yo todavía disfrutaba del brillo de haber aprobado mi examen de conducir. ¿Cuáles son tus planes, Anay? No estás exactamente en la cima de tu clase, ¿verdad? La verdad era que la escuela siempre había sido una lucha. Las palabras se mezclaban en la página, los números se transponían, y sin importar cuántas horas estudiara, la información se negaba a quedarse. Mis padres me llevaron a especialistas, pero a principios de la década de 2000, las discapacidades de aprendizaje no se entendían tan bien, especialmente en familias como la mía, donde las dificultades académicas se veían como defectos de carácter en lugar de diferencias neurológicas. Ella simplemente no se esfuerza, escuché a mi padre decirle al tío Troy una vez. Si trabajara tan duro como Tara o Jason, también obtendría sobresalientes. Pero yo trabajaba duro, el doble que mis primos, quienes pasaban por las clases de colocación avanzada mientras mantenían vidas sociales activas. Pasaba las noches de los viernes con libros de texto mientras ellos iban a fiestas. Me despertaba a las 4 de la mañana para repasar notas antes de los exámenes. Nada ayudaba. Mis padres me amaban, lo sabía. Pero su amor venía envuelto en decepción y preocupación. Cada boleta de calificaciones traía la misma conversación. Sabemos que puedes hacerlo mejor, Anay, decía mi madre suavemente. Mira lo bien que le va a tu prima Tara con sus solicitudes para la universidad. Tara, la perfecta Tara con sus calificaciones perfectas y su sonrisa perfecta. Era solo 6 meses mayor que yo, pero parecía existir en una dimensión diferente de logro y reconocimiento. Mientras ella coleccionaba premios académicos y elogios extracurriculars, yo luchaba silenciosamente a través de cada día escolar, celebrando pequeñas victorias como finalmente entender un concepto de química o terminar una tarea de matemáticas sin errores. Por algún milagro y un ensayo personal bien escrito sobre la perseverancia, fui aceptada en una universidad estatal. Mi familia reaccionó como si me hubieran concedido la admisión por un error administrativo en lugar de por mérito. Bueno, no es la Universidad de Pensilvania como Tara, dijo el tío Troy en mi fiesta de graduación, pero supongo que es algo. Lo importante es que termines, a diferencia del hermano de tu padre, Gary. Esa es una historia con moraleja. El tío Gary, la otra decepción de la familia, había abandonado la universidad para iniciar un negocio que fracasó espectacularmente. Ahora vivía en Arizona y no era invitado a las funciones familiares. Me prometí a mí misma que no terminaría como él.
Pero la universidad resultó ser aún más desafiante que la escuela secundaria. La independencia en la que mis primos prosperaban se convirtió en mi ruina académica. Sin el ambiente estructurado y la supervisión de los padres, naufragué. Mis calificaciones cayeron estrepitosamente y los préstamos estudiantiles se acumularon mientras repetía cursos que había reprobado. Después de 2 años de este patrón, sentada en la oficina de mi asesor, mirando otro semestre de libertad condicional, tomé la decisión más difícil de mi vida. Creo que necesito retirarme, dije las palabras, sintiéndolas como rocas en mi boca. Mi asesor pareció aliviado. A veces la universidad no es para todos, Anay. Hay otros caminos hacia el éxito. Pero no en mi familia. Cuando se lo dije a mis padres, mi madre lloró y mi padre se fue silenciosamente a su estudio. La noticia se extendió por la familia como un incendio forestal, y la lástima fue casi peor que el juicio. El punto más bajo llegó en la celebración del 70º cumpleaños de mi abuelo. Todos estaban allí, incluidos los primos que habían vuelto a casa de sus prestigiosas universidades para el fin de semana. Yo había estado trabajando como barista durante 3 meses y acababan de rechazarme para un ascenso a supervisora de turno. El tío Troy me arrinconó junto a la mesa de postres, el bourbon soltándole la lengua. ¿Sabes cuál es tu problema, Anay? No tienes determinación. La vida se puso un poco difícil y simplemente te rendiste. Tu abuelo tuvo 3 trabajos para pagar la universidad de tu padre. ¿Y así es como honras ese sacrificio? Renunciando. Eres una decepción para toda esta familia. Huí al baño, con lágrimas corriendo por mi rostro, y me quedé allí hasta que mi madre llamó suavemente a la puerta para decirme que estaban cortando el pastel. Cuando salí, con los ojos rojos y humillada, todos fingieron no darse cuenta, lo que de alguna manera lo hizo peor. Esa noche, regresé al apartamento que compartía con otras 2 chicas, ambas estudiantes en mi antigua universidad. Mientras me derrumbaba en mi cama, lista para rendirme a una espiral de autocompasión, mi compañera de cuarto, Jess, irrumpió en mi habitación. Alguien robó el dinero del alquiler. $300 en efectivo desaparecieron del sobre en el cajón de mi escritorio. Me senté momentáneamente, olvidando mis propios problemas. ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé. Cobré a todos el viernes, pero ahora no está. El propietario viene mañana y vamos a llegar tarde. Nos cobrará esa tarifa de $100 que no podemos pagar. ¿Quién ha estado aquí desde el viernes?, pregunté, sintiendo una extraña calma invadirme. Jess pareció confundida por mi pregunta. Solo nosotras y Lisa tuvimos ese grupo de estudio ayer, pero se quedaron en la sala de estar. ¿Qué pasa con el nuevo novio de Lisa? ¿El de la motocicleta? Los ojos de Jess se abrieron de par en par. Él estuvo aquí mientras yo estaba en clase, pero Lisa estuvo con él todo el tiempo. Excepto cuando ella se duchó. Su rostro cayó. ¿Crees que él lo tomó? Déjame ver tu habitación, dije de repente, concentrada de una manera que rara vez experimentaba con el trabajo escolar. Examiné el escritorio de Jess, notando detalles que otros podrían pasar por alto. El cajón ligeramente entreabierto que ella insistía en que siempre cerraba completamente. El patrón de polvo alterado en sus libros de texto. Las tenues huellas dactilares en la caja lacada donde originalmente había escondido el dinero antes de moverlo al sobre. ¿Mencionó Lisa a dónde iban esta noche?, pregunté. Algún club nuevo en el centro. ¿Por qué? 2 horas después, estábamos paradas fuera del club mientras el novio de Lisa salía riendo con amigos. Me acerqué a él directamente, tranquila y segura. Tomaste nuestro dinero del alquiler, dije. No fue una pregunta, sino una declaración de hechos. $300 del cajón del escritorio de Jess. Mientras Lisa estaba en la ducha. Su rostro lo traicionó al instante, los ojos abriéndose antes de entrecerrarse en defensa. ¿Estás loca? No tienes pruebas. En realidad, las tengo. El camarero de adentro confirmó que pagaste una ronda de bebidas con 6 billetes de $50. Interesante coincidencia para un tipo que Lisa dice que siempre está en bancarrota. Devuelve el dinero ahora o llamaremos a la policía. La amenaza funcionó. Sacó su billetera, entregó el dinero restante y desapareció rápidamente en la noche. Lisa rompió con él al día siguiente. ¿Cómo lo supiste?,
Me preguntó Jess más tarde. ¿Cómo ataste los cabos tan rápido? No tuve una respuesta entonces. Solo sabía que, por primera vez en años, me había sentido competente. Más que competente. Me había sentido como la persona más inteligente de la habitación. La sensación era tan extraña, tan inesperada, que me tomó días reconocerla como confianza. Después del incidente del dinero del alquiler, algo cambió en mi percepción de mí misma. Comencé a notar patrones y detalles que otros pasaban por alto. Cuando desaparecían artículos alrededor del apartamento, mis compañeras de cuarto venían a mí. Cuando los amigos no recordaban dónde habían dejado sus llaves o teléfonos, yo era quien podía volver sobre sus pasos mentalmente y localizar los artículos perdidos. Debería ser detective o algo así, bromeó Jess después de que la ayudé a reconstruir una noche entera para encontrar su identificación perdida. Me reí, pero el comentario permaneció en mi mente mientras pasaba por trabajos sin futuro. Barista, asociada minorista, recepcionista. Nada encajaba. Nada se sentía bien. Cada puesto me aburría hasta las lágrimas o me abrumaba con el tipo incorrecto de desafíos. La decepción de mi familia se convirtió en un zumbido de fondo que intentaba ignorar. 6 meses después de abandonar los estudios, me mudé a un apartamento más barato en un vecindario diferente. Mi nuevo vecino, Marcus, era un oficial de policía retirado de unos 60 años que a menudo se sentaba en la escalinata delantera de nuestro edificio saludando a todos los que pasaban. «Buenos días, Anai», gritaba mientras salía para mi turno en la cafetería donde había estado trabajando de camarera durante 3 semanas. «Hermoso día para resolver misterios, ¿no?». Se convirtió en nuestra broma. Después de que lo ayudé a averiguar quién había estado robando periódicos del vestíbulo del edificio a través de conversaciones casuales y cenas compartidas de comida para llevar, Marcus se convirtió en la primera persona que no me hizo sentir como un fracaso. «Sabes», dijo una noche mientras nos sentábamos en la escalinata viendo la puesta de sol, «me recuerdas a mi antigua compañera. Ojos agudos, buena con la gente, nota cosas que otros no ven. Fue la mejor detective con la que he trabajado». Sonreí, halagada, pero escéptica. «Es amable de tu parte decirlo, pero ni siquiera pude terminar la universidad». Marcus resopló. «¿Universidad? Conozco oficiales brillantes que nunca pusieron un pie en una universidad de idiotas con maestrías. La inteligencia académica y la inteligencia callejera son animales diferentes». «Intenta decirle eso a mi familia», murmuré. «Tu familia no determina tu valor, niña. Solo tú haces eso». Tomó un sorbo de su té helado. «¿Alguna vez pensaste en las fuerzas del orden?». Me reí. «¿Yo? Apenas puedo organizar mi cajón de calcetines». «Eso no es lo que veo», dijo seriamente. «Veo a alguien que observa, que conecta puntos, que entiende el comportamiento humano, instintos naturales de investigador. No puedes enseñar eso». La conversación se quedó conmigo durante días. Comencé a investigar carreras en las fuerzas del orden, algo que nunca había considerado. Oficial de policía, agente del FBI, guardabosques, oficial de aduanas. Había tantas posibilidades más allá del camino estrecho que mi familia había definido como éxito. Un listado llamó mi atención. Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la agencia federal de aplicación de la ley más antigua responsable de operaciones de fugitivos, seguridad de testigos, transporte de prisioneros y más. No se requería título universitario, solo pruebas y entrenamiento rigurosos. Se lo mencioné a Marcus durante nuestra siguiente sesión en la escalinata. «Alguaciles», asintió con aprobación. «Un equipo difícil de entrar, pero vale la pena. Hacen trabajo real, no solo mover papeles. Conozco a un tipo que se retiró de allí». «¿Quieres que te presente?». El amigo de Marcus, Glenn, había servido 20 años con los alguaciles antes de retirarse. Durante un café en una cafetería local, respondió a mis preguntas y compartió historias que hicieron que mi corazón se acelerara de emoción. Por primera vez, podía imaginar un futuro que me energizaba en lugar de aterrorizarme. «El proceso de solicitud es brutal», advirtió Glenn. «Pruebas físicas que te llevarán al límite, verificaciones de antecedentes que se remontan al jardín de infantes, entrevistas diseñadas para quebrarte, y si superas todo eso, entonces viene el entrenamiento en Glinko. Muchos no terminan.
Estoy acostumbrada a fracasar, dije irónicamente. Glenn me estudió pensativamente. No me suena a fracaso. Suena a que te has estado midiendo con la regla equivocada. Con la guía de Glenn y el aliento de Marcus, preparé mi solicitud. Empecé a correr todas las mañanas, agregué entrenamiento de fuerza y tomé pruebas de práctica en línea. Glenn me presentó a otros antiguos colegas que me ayudaron a entender lo que el servicio buscaba en los candidatos. Cuando les conté a mis padres sobre mi plan, intercambiaron miradas de preocupación. Las fuerzas del orden son peligrosas y competitivas. ¿Estás segura de que esto no es prepararte para otra decepción? Tal vez, admití, pero necesito intentarlo. Para sorpresa de todos, especialmente la mía, pasé las evaluaciones iniciales, luego la prueba de aptitud física, luego la entrevista del panel. Cada obstáculo superado me daba confianza para el siguiente. La investigación de antecedentes fue extensa, como Glenn había advertido. Los investigadores entrevistaron a mis antiguos profesores, empleadores y vecinos. Cuando un investigador contactó a mi familia, el tío Troy llamó a mis padres de inmediato. Un agente federal estaba haciendo preguntas sobre Anai, informó preocupado y confundido. ¿En qué tipo de problemas está? Cuando mi madre explicó que estaba solicitando ingresar al servicio de alguaciles, el silencio al otro lado de la línea habló por sí solo. Finalmente, el tío Troy se aclaró la garganta. Bueno, supongo que no hay nada de malo en el servicio civil, dijo diplomáticamente. Los beneficios son buenos, al menos. Fui aceptada en el entrenamiento básico en el Centro Federal de Capacitación para la aplicación de la ley en Glencoe, Georgia. Por primera vez en mi vida, mis diferencias de aprendizaje no fueron obstáculos, fueron ventajas. El entrenamiento táctico, los escenarios prácticos y el aprendizaje activo se adaptaban perfectamente a mi cerebro. Mientras otros aprendices luchaban por recordar códigos y regulaciones, yo los absorbía sin esfuerzo. El entrenamiento físico que dejaba a otros exhaustos me energizaba. Los instructores que comenzaron escépticos ante mi pequeña estatura y comportamiento tranquilo pronto reconocieron mi determinación y habilidades únicas. Martínez, dijo mi instructor de tácticas defensivas después de que derribé con éxito a un aprendiz masculino del doble de mi tamaño, tienes un don para leer el lenguaje corporal. Anticipas los movimientos antes de que sucedan. El entrenamiento con armas de fuego reveló otra sorpresa. Tenía habilidades naturales de puntería. Mi conciencia espacial y enfoque, desventajas en los entornos tradicionales de aula, se convirtieron en fortalezas en el campo de tiro. Algunas personas entrenan durante años para disparar así, comentó mi instructor de armas de fuego después de revisar mis puntajes de calificación. Es como si hubieras nacido para esto. Durante 17 semanas intensas, viví y respiré el entrenamiento de alguacil. Hice amigos que me respetaban por mis habilidades en lugar de por mis conexiones familiares. Descubrí partes de mí misma que habían estado dormidas o descartadas. El día de la graduación, Marcus y mis padres se sentaron en la audiencia. Mi padre lloró cuando recibí mi placa y credenciales, aunque trató de ocultarlo detrás de un pañuelo. Estamos orgullosos de ti, susurró mi madre cuando me uní a ellos después de la ceremonia, todavía con mi uniforme formal. Siento que alguna vez hayamos dudado de ti. Mientras me preparaba para mi primera asignación en la oficina de Boston, tomé una decisión. Profesionalmente, usaría el apellido de soltera de mi madre, Bellini. En parte por razones de seguridad, ya que los alguaciles a menudo trabajan encubiertos, pero principalmente por un nuevo comienzo. Anai Bellini sería conocida por sus propios logros, no medida con la vara de medir el éxito de la familia Martínez. Solo les conté a mis padres sobre esta decisión. Al resto de la familia, simplemente les dije que había encontrado un trabajo gubernamental en las fuerzas del orden. Asumieron que era algo administrativo y sin importancia, y no los corregí. Al menos tiene empleo, escuché al tío Troy decirle a mi padre en una cena familiar. Eso es algo. Poco sabíamos cualquiera de nosotros que, 3 años después, nuestros caminos se cruzarían de nuevo de maneras que ninguno de nosotros podría imaginar. Mientras me instalaba en mi papel en el servicio de alguaciles, enfocándome en la captura de fugitivos, otra investigación estaba cobrando impulso lentamente, una que eventualmente conduciría directamente a la puerta del tío Troy. Los primeros 3 años con el servicio de alguaciles de los Estados Unidos me transformaron por completo.
Comencé en la captura de fugitivos, rastreando a aquellos que habían huido para evitar enfrentar la justicia. Mi primer caso involucró a un fugitivo bajo fianza que se había ido de la ciudad antes de su juicio por robo a mano armada. Tiene familia en Vermont, me dijo mi socio principal, Jack, mientras revisábamos el archivo. Probablemente se esconde allí. Su familia es demasiado obvia, repliqué estudiando el historial del fugitivo. Mira sus registros celulares. Llamó a este número en New Hampshire 10 veces la semana antes de desaparecer. Jack se mostró escéptico, pero siguió mi pista. 3 días después, detuvimos al fugitivo en una cabaña registrada a nombre del hermano de su exnovia en las Montañas Blancas. Jack nunca volvió a cuestionar mis instintos. Rápidamente desarrollé una reputación de encontrar personas que no querían ser encontradas. Mis colegas lo llamaban suerte, pero era observación y reconocimiento de patrones. Las mismas habilidades que me habían fallado en los entornos académicos tradicionales ahora me hacían excepcional en mi trabajo. Bellini ve lo que otros pierden se convirtió en un estribillo común en la oficina de Boston. Mi tasa de éxito llamó la atención del liderazgo superior. Después de 2 años de trabajo de campo, fui ascendida y asignada a un grupo de trabajo especializado que se enfocaba en fugitivos de alto perfil y delincuentes de cuello blanco. La jefa de alguaciles Reynolds, una mujer severa de unos 50 años con cabello sal y pimienta y anteojos de lectura perpetuamente posados en su nariz, se convirtió en mi nueva supervisora y mentora. Había roto barreras como una de las primeras mujeres alguaciles adjuntas en la oficina de Boston y no toleraba a los tontos. Tu historial es impresionante, Bellini, dijo durante nuestra primera reunión revisando mi archivo. Pero este grupo de trabajo maneja casos complejos con objetivos sofisticados. Estos no son delincuentes callejeros. Son educados, ricos y están bien conectados. Se esconden detrás de abogados y cuentas en el extranjero, no en cabañas en el bosque. Asentí, aceptando el desafío. Entiendo, jefa. Ya veremos, respondió ella, no sin amabilidad. Tu primera tarea es el caso Harrington. Familiarízate con él para mañana por la mañana. El caso Harrington involucraba a un exadministrador de fondos de cobertura que había malversado millones de cuentas de clientes antes de desaparecer. Pasé la noche revisando estados financieros, registros de propiedad e historia personal. A la mañana siguiente, presenté mi evaluación a la jefa Reynolds. No está en Tailandia como todos suponen. Las transferencias internacionales fueron una distracción. Todavía está en el país, probablemente en Seattle. Reynolds levantó una ceja. Eso contradice 6 meses de investigación. ¿Qué te hace estar tan segura? Su hija tiene asma severa. Él tiene una receta para sus medicamentos especializados que se surte mensualmente en una farmacia en Bellevue, Washington, bajo el apellido de soltera de su esposa. Se mudaron allí 3 semanas antes de que él desapareciera. 2 días después, arrestamos a Harrington mientras recogía el medicamento de su hija. Reynolds no dijo mucho cuando regresamos a Boston, solo asintió y dijo, buen trabajo, Bellini. ¿Qué más tienes? Bajo la guía de Reynolds, abordé casos cada vez más complejos, aprendiendo las complejidades de los delitos financieros y desarrollando fuentes en banca, bienes raíces y finanzas internacionales. Mi ascenso a alguacil adjunta completa de los Estados Unidos se produjo después de que rastreé a un notorio estafador que había evadido la captura durante más de 5 años. A lo largo de este crecimiento profesional, mantuve un contacto mínimo con mi familia extendida. Visitaba a mis padres regularmente, pero evitaba las reuniones familiares donde me enfrentaría al tío Troy y a los primos que una vez me hicieron sentir tan inferior. Mis padres entendieron y respetaron mis límites, orgullosos de mi éxito, pero aceptando mantener los detalles en privado a petición mía. Tu tío preguntó por ti la semana pasada, mencionó mi madre durante una cena dominical. Tara se casa en la primavera. Quieren enviarte una invitación. Métense. Tengo que ir. Mi padre extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. No, mamá. Pero tal vez sea hora de mostrarles en quién te has convertido. Consideré sus palabras. Parte de mí quería entrar en esa boda como la alguacil adjunta Bellini para ver la conmoción en sus rostros. Pero otra parte, la parte que se había vuelto segura y confiada en mi identidad, ya no necesitaba su validación. Lo pensaré, prometí. La invitación llegó un mes después.
Dirigida a la señorita Anay Martínez en mi apartamento, cartulina con relieve dorado anunciando la unión de Tara Martínez y Bradley Wilson en la iglesia de Santa Cecilia, seguida de una recepción en el Fairmont Capri Plaza. Tara pura, tradicional, elegante y costosa. Dejé la invitación a un lado, indecisa, y dirigí mi atención a un nuevo lote de archivos de casos que Reynolds me había asignado. Un archivo en particular llamó mi atención. Una investigación de múltiples agencias sobre lavado de dinero a través de desarrollos inmobiliarios en Boston. La lista principal de sospechosos incluía a varios desarrolladores prominentes y posibles conexiones con el crimen organizado. Mientras hojeaba los informes preliminares, un nombre familiar saltó hacia mí, Troy Martínez Developments. Miré la página, segura de haberla leído mal, pero ahí estaba, la compañía de mi tío figuraba como un negocio de interés en una investigación federal de lavado de dinero. Mi mano tembló ligeramente mientras pasaba a la página siguiente, que incluía una foto del tío Troy estrechando la mano de Anthony Vassallo, un conocido asociado de la familia criminal Castiglione. La marca de tiempo mostraba que la imagen había sido capturada 3 meses antes en una gala benéfica. Cerré el archivo con el corazón acelerado. Tenía que ser un error. El tío Troy era arrogante y crítico, ¿pero un criminal? No podía procesar la posibilidad. A la mañana siguiente, solicité una reunión privada con la jefa Reynolds. Hay algo que necesito revelar, dije, cerrando la puerta de su oficina. La investigación inmobiliaria de Martínez. Troy Martínez es mi tío. La expresión de Reynolds permaneció neutral, pero sus ojos se agudizaron. Ya veo. ¿Y estás mencionando esto ahora por qué? Acabo de ver el archivo ayer. No somos cercanos. No he hablado con él en más de 3 años. Dudé. ¿Es seria la investigación o él solo está en la periferia? Esa es información clasificada, adjunta, dijo Reynolds con firmeza. Lo cual sabrías si estuvieras asignada al caso, lo cual ahora no puedes estar. Entiendo, dije rápidamente. No estoy pidiendo estar involucrada. Solo quería revelar la conexión. Reynolds me estudió cuidadosamente. Su integridad es notoria, Bellini, pero esto nos pone en una posición incómoda. La investigación aún está en etapas iniciales. Puede que no salga nada de eso. Hizo una pausa. Sin embargo, su conocimiento de la familia podría ser potencialmente útil en una capacidad estrictamente de antecedentes. Lo que necesite, le aseguré. Mi lealtad es para el servicio de alguaciles. Esperemos que no llegue a probar eso, respondió ella. Por ahora, esta conversación se queda entre nosotras. Continúe con sus otros casos, pero esté disponible si el equipo necesita información contextual. Asentí, aliviada de haber revelado la conexión, pero preocupada por las implicaciones. Cuando regresé a mi escritorio, miré la invitación de boda de Tara, asomando debajo de una pila de archivos. La boda era en 6 semanas. Con una decisión repentina, saqué la tarjeta de confirmación de asistencia y marqué asistirá. Si el tío Troy estaba involucrado en algo ilegal, tal vez la boda me daría una idea de lo que estaba pasando con él y su negocio. Lo que no me di cuenta entonces fue cuán profundamente enredados estaban a punto de volverse mis mundos personal y profesional, o que mi decisión de asistir a esa boda pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría a mi familia para siempre. La investigación sobre Troy Martínez Developments procedió silenciosamente durante las siguientes semanas. Aunque oficialmente eliminada del caso, ocasionalmente respondí preguntas de antecedentes del equipo de investigación. ¿Caracterizaría a su tío como llamativo con su riqueza? ¿Ha viajado internacionalmente con frecuencia? ¿Su negocio se expandió inusualmente rápido en algún momento? Respondí honestamente, manteniendo el desapego profesional mientras proporcionaba un contexto que solo un miembro de la familia sabría. Cada pregunta aumentaba mi inquietud sobre lo que podrían estar descubriendo. Mientras tanto, la boda de Tara se acercaba. Derroché en un vestido azul marino que mostraba sutilmente mi constitución atlética, un testimonio físico de cuánto había cambiado desde que la familia me había visto por última vez. También me peiné profesionalmente, la primera vez que lo hacía en años. Mientras me vestía para la ceremonia, me recordé a mí misma que asistía como la sobrina distanciada de Anay Martínez, no como la alguacil adjunta Bellini. Guardé mi placa y credenciales en un bolsillo oculto en mi bolso, un hábito que no podía romper, y me dirigí a la iglesia.
Santa Cecilia estaba llena de familiares y la élite de Boston, los bancos adornados con elaborados arreglos florales blancos. Me deslicé en un asiento en la parte de atrás, asintiendo cortésmente a parientes lejanos que miraban 2 veces al reconocerme. La ceremonia fue predeciblemente perfecta. Tara se deslizó por el pasillo con un vestido de diseñador, su novio educado en Harvard sonriendo mientras se acercaba. Se intercambiaron votos, se presentaron anillos y, finalmente, los recién casados salieron procesionalmente entre un estruendoso aplauso. En la recepción, me sentaron en la mesa 11, lejos de las mesas familiares principales, un recordatorio no tan sutil de mi estatus. Hice una pequeña charla con primos lejanos y amigos de la novia que claramente no tenían idea de quién era yo. ¿Y cómo conoces a Tara?, preguntó una mujer con un costoso vestido rojo. Crecimos juntas, respondí vagamente. ¿Familia? Después de la cena y los discursos, me dirigí al bar por otra agua con gas. El tío Troy estaba celebrando cerca, rodeado de invitados admiradores. Había envejecido desde la última vez que lo vi, más gris en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero su presencia dominante permanecía sin cambios. Me vio cuando me di la vuelta para irme. Anay, ¿eres tú? Forcé una sonrisa. Hola, tío Troy. Bueno, mírate, dijo, con los ojos abriéndose ligeramente mientras asimilaba mi apariencia. Te ves saludable. ¿Qué estás haciendo estos días? Tu padre mencionó algo sobre trabajo gubernamental. Posición administrativa, dije con calculada vaguedad. Nada emocionante. El servicio civil tiene sus méritos, respondió condescendientemente. Estabilidad, beneficios, horas razonables. No todo el mundo está hecho para carreras de alta presión. Me mordí una réplica sobre la presión de rastrear fugitivos armados a través de edificios abandonados. Me conviene. Bien, bien, asintió, perdiendo interés. Oh, ahí está el senador Michey. Debo saludar. Cuídate, Anay. Mientras se alejaba, noté que un hombre se le acercaba. Un hombre cuyo rostro reconocí de los archivos del caso, Anthony Vassallo, el asociado de la familia Castiglione. Mi pulso se aceleró cuando se dieron la mano calurosamente y se movieron a un rincón más tranquilo del salón de baile, con las cabezas inclinadas en conversación. Me reposicioné casualmente al alcance del oído, fingiendo admirar un arreglo floral. El proyecto frente al mar avanza según lo planeado, estaba diciendo el tío Troy. La comisión de zonificación firmó la semana pasada. Excelente, respondió Vassallo. Nuestros amigos están complacidos. La estructura de financiamiento es elegante. Hablando de eso, el tío Troy bajó la voz aún más, he estado escuchando rumores sobre el interés federal en los proyectos de desarrollo. Nada específico, solo rumores. La expresión de Vassallo se endureció. ¿De tu fuente? Sí, todavía están en etapas preliminares. Pero debemos tener cuidado. Ya he comenzado a limpiar el papeleo de Brooklyn. Hombre inteligente, Vassallo le dio una palmada en el hombro. Es por eso que eres tan valioso para nosotros. Se alejaron, mezclándose en diferentes grupos de invitados. Me quedé congelada, procesando lo que había escuchado. Interés federal solo podía significar la investigación que yo conocía. Y fuente sugería que el tío Troy tenía información privilegiada, una filtración en las fuerzas del orden. Necesitaba informar esto de inmediato, pero hacerlo revelaría que había estado reuniendo inteligencia en una boda familiar. Antes de que pudiera decidir cómo proceder, mi madre me encontró. Ahí estás, cariño. Ven a saludar a tus tías. Han estado preguntando por ti. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones superficiales y preguntas desviadas sobre mi vida. Mantuve mi tapadera como una empleada gubernamental sin importancia, todo mientras mi mente corría con las implicaciones de lo que había escuchado. El lunes siguiente, solicité otra reunión privada con la jefa Reynolds. Tengo información pertinente a la investigación de Martínez, dije, cerrando su puerta. Le conté la conversación que había escuchado, con cuidado de presentarla como un descubrimiento accidental en una función familiar en lugar de una vigilancia intencional. La expresión de Reynolds se volvió cada vez más grave. Esto confirma nuestras sospechas sobre una posible filtración.
Hemos estado rastreando patrones de información inusuales, pero no hemos identificado la fuente. ¿De qué se sospecha exactamente al tío Troy?, pregunté. Reynolds dudó, luego aparentemente decidió que me había ganado algo de transparencia. La compañía de desarrollo de su tío parece estar lavando dinero para la familia Castiglione. Compra propiedades a precios inflados, las renueva con empresas de construcción controladas por la mafia que cobran de más y devuelven porcentajes, luego vende las propiedades a empresas fantasma que controla la familia criminal. Y la fuente interna, esa es nuestra preocupación más urgente, dijo Reynolds. Si alguien está alimentando información a su tío, compromete toda la operación. Necesitamos identificar y neutralizar esa filtración antes de continuar. Ella me estudió pensativamente. Esto la pone en una posición excepcionalmente difícil, Bellini. Ha hecho lo correcto al informar esta información, pero su conexión familiar hace que su participación continua sea problemática. Entiendo, dije, aunque el conflicto me desgarraba. Por ahora, mantenga una separación completa del caso, pero mantenga los ojos y los oídos abiertos en cualquier función familiar. Si escucha algo más, infórmeme directamente. Asentí, aceptando el compromiso. Durante las siguientes semanas, la investigación se aceleró. Aunque oficialmente no estaba involucrada, no pude evitar notar una mayor actividad en torno al caso. Más reuniones, nuevo personal, conversaciones en voz baja que se detenían cuando me acercaba. Entonces vino un desarrollo que no había anticipado. Mi madre llamó una noche, con la voz inusualmente emocionada. Tu tío Troy nos ha ofrecido una oportunidad de inversión increíble, dijo. Una sociedad limitada en su nuevo desarrollo frente al mar. Dice que se triplicará en valor dentro de 2 años. Mi sangre se heló. ¿Cuánto está pidiendo? 300.000. Ella dijo, tendríamos que sacar una segunda hipoteca, pero Troy dice que son rendimientos garantizados. El proyecto frente al mar, el mismo que el tío Troy había discutido con Vassallo en la boda. Mis padres estaban a punto de invertir sus ahorros de jubilación en una operación de lavado de dinero. Mamá, no creo que sea una buena idea, dije con cuidado. ¿Por qué no? Los proyectos de Troy siempre tienen éxito. Él está ofreciendo esta oportunidad a la familia primero antes que a los inversores externos. Es muy generoso de su parte. Simplemente suena demasiado bueno para ser verdad, evadí, incapaz de revelar lo que sabía. Tal vez hablen con un asesor financiero independiente primero. Tu padre ya hizo una cita con Troy para la próxima semana para firmar el papeleo, respondió ella con desdén. No te preocupes tanto, Anay. Tu tío sabe lo que hace. Después de colgar, caminé por mi apartamento, dividida entre las obligaciones profesionales y la protección de mis padres. No podía decirles la verdad sin comprometer la investigación, pero tampoco podía dejar que perdieran sus ahorros. Al día siguiente, me enterré en archivos de casos, buscando una solución. Mientras revisaba documentos relacionados con los desarrollos anteriores de Troy, descubrí algo inquietante. Varios miembros de la familia, incluidos mis padres, habían invertido en proyectos anteriores. Según los registros, esas inversiones se habían perdido cuando los proyectos fracasaron. A pesar de que las propiedades finalmente se desarrollaron con éxito, no era solo el crimen organizado a quien el tío Troy estaba defraudando. Era nuestra propia familia. Cavando más profundo, encontré un patrón que se remontaba a años atrás. El tío Troy había atacado sistemáticamente a miembros de la familia para inversiones en empresas diseñadas para fracasar, transfiriendo su dinero a esfuerzos rentables que solo lo beneficiaban a él y a sus asociados criminales. Estaba revisando los registros de propiedad cuando un documento en particular llamó mi atención. Hacía referencia a un fideicomiso de fondos universitarios establecido para Anay Martínez en 1989, el año de mi nacimiento. El fideicomiso había sido liquidado en 2007, el año en que comencé la universidad, con los activos transferidos a Troy Martínez personalmente como reembolso de una deuda pendiente. Mi fondo universitario. El dinero que debería haber apoyado mi educación había sido robado por el tío Troy. Los préstamos que mis padres habían sacado para mi matrícula no eran préstamos en absoluto, estaban tratando de reemplazar lo que mi tío había tomado. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Mis luchas académicas no habían sido ayudadas por el estrés financiero de los préstamos que nunca deberían haber sido necesarios.
El tío Troy había contribuido directamente a las circunstancias que me llevaron a abandonar los estudios. Me recosté en mi silla, una ira fría reemplazando mi confusión anterior. Esto ya no se trataba solo de lavado de dinero. Esto era personal. Mi tío me había robado a mí, a mis padres, a toda nuestra familia, mientras se posicionaba como el patriarca exitoso a cuyos logros todos deberíamos aspirar. Con renovada determinación, reuní la evidencia del fraude familiar y se la llevé a la jefa Reynolds. Esto cambia las cosas, estuvo de acuerdo después de revisar los documentos. Si está defraudando a miembros de la familia, puede haber cargos adicionales que podamos perseguir. Mis padres están a punto de invertir $300,000 en su último esquema, le dije. Necesito detenerlos sin comprometer la investigación más amplia. Reynolds consideró esto. Podría ser el momento de llevar a tus padres a una confianza limitada. No sobre toda la operación, sino lo suficiente para protegerlos. ¿Está eso permitido? En casos de daño financiero inminente a partes inocentes, tenemos cierta discreción, explicó. Obtendré las aprobaciones necesarias. Mientras tanto, mira si puedes retrasar su reunión con tu tío. Llamé a mis padres esa noche, inventando una emergencia que requería su ayuda durante el fin de semana, el periodo de tiempo en que habían planeado reunirse con el tío Troy. Mi padre acordó reprogramar para la semana siguiente, comprándonos un tiempo precioso. 2 días después, con la aprobación de Reynolds, me preparé para contarles a mis padres una versión de la verdad que podría salvarlos de la ruina financiera sin poner en peligro la investigación más amplia. Lo que no sabía era que las fuerzas ya estaban en movimiento y pronto llevarían toda la situación a un punto crítico y peligroso. Arreglé reunirme con mis padres en su casa un martes por la noche, cuando el tío Troy estaría en su reunión semanal del Club Rotario. La jefa Reynolds me había dado permiso para revelar información limitada, suficiente para evitar que hicieran la inversión, pero no lo suficiente como para comprometer la investigación. Mientras entraba en su camino de entrada, ensayé mi discurso cuidadosamente preparado. Explicaría que trabajaba para el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que el tío Troy estaba bajo investigación por irregularidades financieras y que debían retrasar cualquier inversión hasta que se aclarara la situación. Mi madre abrió la puerta, la sorpresa se registró en su rostro ante mi visita no anunciada. Anay, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? Necesitamos hablar, dije, entrando. ¿Está papá en casa? Ella asintió, la preocupación arrugando su frente. ¿En su estudio? Ella llamó, Robert, Anay está aquí. Mi padre salió de su estudio con anteojos de lectura en la nariz y una calculadora en la mano. Probablemente estaba trabajando en las finanzas para la inversión, me di cuenta con una punzada de culpa por lo que estaba a punto de revelar. Esta es una agradable sorpresa, dijo, abrazándome. Aunque te ves seria, ¿qué está pasando? Sentémonos, sugerí, moviéndome hacia la sala de estar. Una vez que estuvimos acomodados, respiré hondo. No he sido completamente honesta con ustedes sobre mi trabajo. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. No trabajo en servicios gubernamentales administrativos. Soy una alguacil adjunta de los Estados Unidos. Sus expresiones cambiaron de preocupación a confusión. «Un alguacil de los Estados Unidos», repitió mi padre. «Como en las fuerzas del orden». Asentí, metiendo la mano en mi bolso para mostrar mis credenciales. He estado con el servicio por más de 3 años. Uso el apellido de soltera de mamá profesionalmente, Bellini. Es por eso que la familia no lo sabe. Mi madre tomó las credenciales, examinándolas con los ojos muy abiertos. Pero, ¿por qué mantener este secreto? Esto es increíble, Anay. Al principio, fue porque quería demostrar mi valía sin expectativas o comparaciones familiares, expliqué. Más tarde, se hizo necesario por razones de seguridad. Pero no es por eso que se los digo ahora. Me incliné hacia adelante, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Estoy trabajando en un caso delicado y he aprendido algo que los afecta directamente. Necesitan retrasar su inversión con el tío Troy. ¿Qué? Mi padre pareció sorprendido. ¿Qué tiene que ver tu trabajo con el proyecto de desarrollo de Troy? No puedo darles detalles específicos, pero hay preocupaciones sobre algunas de sus prácticas comerciales. La inversión no es lo que parece ser.
Mis padres se sentaron en un silencio atónito, tratando de procesar esta abrupta colisión de mundos. ¿Estás diciendo que Troy está infringiendo la ley?, preguntó finalmente mi madre, con la voz apenas por encima de un susurro. Estoy diciendo que hay una investigación en curso y hasta que se resuelva, no deberían invertir su dinero ni firmar ningún papeleo, respondí diplomáticamente. No les diría esto si no fuera serio. La expresión de mi padre se endureció. No es solo esta inversión, ¿verdad? Hubo otras. El proyecto de Cambridge en 2016, la renovación de Southsea en 2019. Perdimos más de $200.000 entre ellos. Asentí con tristeza. Esos pueden haber sido estructurados de manera similar. Y hay más. Dudé antes de continuar. Encontré registros de mi fondo universitario, el fideicomiso que el abuelo estableció para mí cuando nací. El tío Troy lo liquidó el año en que comencé la universidad, alegando que era el reembolso de una deuda. ¿Qué? La mano de mi madre voló a su boca. Eso es imposible. Tu abuelo estableció ese fideicomiso específicamente para que nadie más que tú pudiera tocarlo para gastos educativos. La cara de mi padre se había puesto pálida. Le confiamos todas las finanzas familiares después de la muerte de tu abuelo. Dijo que la caída del mercado había agotado los fondos universitarios, que no quedaba nada. Mintió, dije simplemente. Y ha estado mintiendo sobre mucho más. La revelación colgó pesadamente en el aire entre nosotros. Décadas de dinámica familiar y estructuras de poder recontextualizadas en un instante. Con razón mantuviste tu distancia, dijo mi madre suavemente. Todos esos años en los que él te hablaba con desprecio y tú estabas ahí afuera protegiendo a la gente mientras él estaba. Se interrumpió, incapaz de completar el pensamiento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi padre, con la voz más firme de lo que esperaba. Ahora cancelan su reunión con él. Si pregunta por qué, digan que han decidido consultar primero con un asesor financiero independiente. No mencionen nada sobre una investigación o mi verdadero trabajo. Asintieron, todavía procesando. Hay una cosa más, continué. El servicio de alguaciles de los Estados Unidos quisiera su ayuda. ¿Nuestra ayuda?, mi padre pareció sorprendido. ¿Cómo? Necesitamos evidencia de cómo funcionan estas solicitudes de inversión. Con su consentimiento, nos gustaría que procedieran con la reunión inicial, pero usando dispositivos de grabación. No estarían en ningún peligro. Tendríamos agentes cerca en todo momento. Mis padres intercambiaron miradas, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que las parejas casadas perfeccionan durante décadas. Si le robó a nuestra hija, a nosotros, a la familia, comenzó mi padre. Lo haremos, terminó mi madre con firmeza. Durante los siguientes 2 días, planificamos la operación con cuidado meticuloso. Mis padres se reunirían con el tío Troy en su oficina usando dispositivos de grabación ocultos. Expresarían entusiasmo por la oportunidad de inversión y harían preguntas detalladas que podrían provocar respuestas incriminatorias. La propia jefa Reynolds supervisó los preparativos. Sus padres son civiles, Bellini, me recordó. Su seguridad es la prioridad. A la primera señal de problemas, los extraemos. Entendido. Absolutamente, estuve de acuerdo. Llegó el día de la operación. Observé desde una camioneta de vigilancia estacionada al otro lado de la calle mientras mis padres entraban en la reluciente torre de vidrio que albergaba a Troy Martinez Developments. Aunque no tenían entrenamiento formal, se comportaron con una compostura notable. A través de sus micrófonos ocultos, escuchamos mientras eran escoltados a la oficina de la esquina del tío Troy con sus vistas panorámicas del puerto de Boston. Robert, María, maravilloso verlos, la voz del tío Troy se escuchó claramente. Tengo todo el papeleo listo. Este proyecto frente al mar va a ser transformador para las finanzas de toda la familia. Estamos muy emocionados, respondió mi madre, su voz sin traicionar ningún indicio de nuestras conversaciones. Pero tenemos algunas preguntas sobre la estructura de la inversión. Por supuesto, respondió él suavemente. Es un acuerdo de sociedad limitada. Sus 300.000 les dan una participación del 2% en el desarrollo general con rendimientos proyectados del 12 al 15% anual. Eso suena impresionante, dijo mi padre.
¿Cómo se compara eso con sus otros proyectos de inversión familiar? El de Cambridge, por ejemplo. Una ligera pausa. Bueno, desafortunadamente, no todos los proyectos tienen éxito. El desarrollo siempre conlleva riesgos, pero este es tan seguro como parece. Debido a sus arreglos especiales con los contratistas, preguntó mi madre inocentemente. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Qué quieres decir con arreglos especiales? Solo que debes tener excelentes relaciones con tus socios de construcción para garantizar tales rendimientos, aclaró ella suavemente. Ah, sí, absolutamente. Años de trabajar juntos crean eficiencias. La conversación continuó con mis padres extrayendo expertamente detalles sobre estructuras de financiamiento y protecciones para inversores que confirmaron nuestras sospechas sobre la naturaleza fraudulenta de la oferta. Entonces, inesperadamente, la puerta de la oficina del tío Troy se abrió. A través de la transmisión de audio, escuché una nueva voz, una que reconocí de inmediato. El agente especial Dawson del FBI, uno de los agentes que supuestamente trabajaba con nuestro grupo de trabajo en la investigación. Siento interrumpir, Troy, dijo Dawson casualmente. No me di cuenta de que tenías una reunión. No hay problema, Paul. Estos son mi hermano y mi cuñada. Paul está con la oficina. Uno de mis compañeros de golf, explicó el tío Troy a mis padres. Mi sangre se heló. Dawson era la filtración, la fuente interna, alimentando información a mi tío. Y ahora estaba en la habitación con mis padres. Encantado de conocerlos, dijo Dawson, su tono amigable, pero sus palabras con una amenaza sutil que solo yo podía reconocer. Troy, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Es sobre ese asunto delicado que discutimos. Por supuesto. Robert, María, ¿les importaría salir unos minutos? Sírvanse café en el área de recepción. Cuando mis padres salieron de la habitación, nuestra transmisión de audio capturó el comienzo de una conversación en voz baja. Llevan micrófonos, dijo Dawson con urgencia. Esto es una trampa. ¿Qué? Eso es imposible. Son mi familia, protestó el tío Troy. Confía en mí, acabo de recibir noticias de mi fuente en los alguaciles. ¿Su hija? No es una empleada del gobierno. Es una alguacil adjunta trabajando en el caso contra ti. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había otra filtración. Alguien en nuestra oficina me había expuesto a mí y a la operación. Mis padres estaban ahora en peligro inmediato. Jefa, le dije urgentemente a Reynolds, que estaba sentada a mi lado en la camioneta de vigilancia. Necesitamos extraerlos ahora. Ella ya estaba dando órdenes a su radio. Todas las unidades, entren. Objetivos comprometidos. Extraigan a los civiles de inmediato. Pero fue demasiado tarde. La transmisión de audio de los dispositivos de mis padres se cortó a mitad de la frase mientras esperaban en el área de recepción. Están bloqueando las señales, se dio cuenta Reynolds. Muévanse, muévanse, muévanse. Salí de la camioneta antes de que ella terminara de hablar, sacando mi arma de servicio mientras corría hacia el edificio. Los siguientes minutos fueron un borrón de movimientos tácticos, placas mostradas y trabajadores de oficina aterrorizados mientras nuestro equipo asaltaba el edificio. Cuando llegamos al piso ejecutivo, el área de recepción estaba vacía. No había rastro de mis padres. La puerta de la oficina del tío Troy estaba cerrada. Alguaciles de los Estados Unidos, gritó Reynolds. ¡Abran la puerta! Silencio. Uno de nuestros oficiales tácticos avanzó con un ariete. La puerta se astilló en el primer golpe, revelando una oficina vacía. Un ascensor privado en la esquina estaba abierto, su indicador mostraba que había descendido recientemente al garaje de estacionamiento. Los están moviendo, me di cuenta en voz alta. Estacionamiento del sótano. Nuestro equipo corrió a los ascensores principales y escaleras, pero sabía que llegaríamos demasiado tarde. El tío Troy tendría planes de contingencia, rutas de escape, seguridad privada. La comprensión de que había puesto a mis padres en este peligro me enfermó físicamente, pero forcé el sentimiento a un lado. Ahora era el momento de la acción, no de la culpa. Mientras descendíamos al nivel del sótano, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de un número desconocido.
Tenemos a tus padres. La decepción de la familia debería saber mejor que traicionar a la sangre. Si quieres volver a verlos con vida, ven sola al almacén de Charleston. Tienes 1 hora. El almacén de Charleston. Solo podía ser la instalación de envío abandonada cerca del astillero naval que la compañía de Troy había comprado para un futuro desarrollo 3 años antes. Lo reconocí por los registros de propiedad que había revisado durante la investigación. Han llevado a mis padres al almacén de Charleston, le dije a Reynolds, mostrándole el mensaje de texto. ¿Quieren que vaya sola? Absolutamente no, respondió ella de inmediato. Esto es claramente una trampa. Movilizaremos equipos tácticos, coordinaremos con la policía de Boston. Crearemos un perímetro. Eso tomará demasiado tiempo, interrumpí. Me han dado 1 hora y están asustados. Si ven presencia policial, mis padres estarán en peligro inmediato. No vas a entrar sola, Bellini. Eso no va a suceder. Entonces deme un equipo pequeño, 2 agentes, sin vehículos marcados. Podemos estar allí en 15 minutos. Evaluar la situación y pedir refuerzos si es necesario. Reynolds dudó, sopesando las opciones. Lleva a Matthews y Rodríguez. Ambos son ex fuerzas especiales. Vehículo no marcado, equipo mínimo. Solo observan hasta que lleguen los refuerzos. ¿Está claro? Cristalino, estuve de acuerdo, aunque ambos sabíamos que haría lo que fuera necesario para salvar a mis padres. Nos movimos rápidamente, cambiándonos a equipo táctico en la camioneta. Mientras Matthews conducía hacia Charleston, revisé mi arma lateral, aseguré mi chaleco y probé mi equipo de comunicaciones. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Rodríguez mientras nos acercábamos al distrito de almacenes. Haré contacto inicial mientras ustedes dos encuentran posiciones con vista a la entrada principal y al muelle de carga. Si mis padres son visibles y la situación lo permite, extraemos de inmediato. Si no, esperamos refuerzos. No era mucho plan, pero era todo lo que teníamos. A medida que nos acercábamos a la ubicación, Matthews apagó los faros y se detuvo en una vía de servicio detrás de un edificio adyacente. Verificación de comunicaciones, dije, ajustando mi auricular. Despejado, confirmó Matthews. Despejado, repitió Rodríguez. Recuerden, solo observación hasta que lleguen los refuerzos, les recordé, sabiendo, incluso mientras lo decía, que las circunstancias podrían forzar un enfoque diferente. El almacén se alzaba adelante. Una estructura de hormigón enorme con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Una sola luz brillaba desde lo que parecía ser un área de oficina en el segundo piso. Un SUV negro con vidrios polarizados estaba estacionado junto al muelle de carga. El vehículo del tío Troy, reconocí. Cuento 2 guardias en la entrada principal. Uno en el muelle de carga, informó Matthews escaneando el perímetro a través de binoculares de visión nocturna. Probablemente más adentro. Asentí, formulando una estrategia. Matthews mantuvo la posición con los ojos en la entrada principal. Rodríguez se movió hacia el lado este cerca de la escalera de incendios. Me acercaré desde el frente. Bellini, comenzó a objetar Matthews. Necesito establecer contacto, lo interrumpí. Me están esperando. Una vez que confirme la ubicación y condición de mis padres, reevaluaremos. Antes de que pudieran discutir más, me moví hacia el almacén, manteniéndome en las sombras hasta que llegué a la entrada principal. Los guardias, ambos vestidos con trajes a pesar de la hora tardía y el entorno industrial, me vieron de inmediato. Alguacil adjunta Bellini, supongo, dijo uno con una sonrisa burlona. Mantuve mi expresión neutral. Estoy aquí para ver a Troy Martínez. Brazos fuera, date la vuelta, instruyó el otro. Necesitamos revisarte en busca de micrófonos. Cumplí, permitiéndoles cachearme y confiscar mi arma de servicio y mi teléfono. Habían pasado por alto mi arma de tobillo de respaldo, un error de novato que podría resultar útil más tarde. Está limpia, anunció el primer guardia. Súbela. Me escoltaron a través del cavernoso piso principal del almacén, pasando contenedores de envío apilados y equipos de construcción hasta un montacargas. Ascendimos al segundo piso, donde me llevaron a lo que una vez había sido la oficina del gerente de la instalación.
El tío Troy estaba sentado detrás de un escritorio de metal, luciendo extrañamente compuesto en su traje a medida. El agente Dawson estaba a su lado, sus credenciales del FBI todavía exhibidas en su cinturón a pesar de su obvia traición. Mis padres estaban sentados en sillas plegables contra la pared, asustados, pero aparentemente ilesos. «Anay», gritó mi madre cuando me vio. «Está bien, mamá», le aseguré, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. «Todo va a estar bien». «La sobrina pródiga regresa», dijo el tío Troy, su voz con el mismo tono condescendiente que había escuchado toda mi vida, aunque ahora estaba bordeada de algo más duro. O debería decir, alguacil adjunta Bellini, has estado guardando secretos a la familia. Donde trabajo es asunto mío, respondí uniformemente. Deja ir a mis padres. ¿No tienen nada que ver con esto? El tío Troy se rió, un sonido sin humor. Al contrario, acordaron usar micrófonos para reunir pruebas en mi contra. Eso los hace bastante involucrados. Estaban protegiendo sus ahorros de tu esquema, repliqué. Al igual que robaste mi fondo universitario y sus inversiones anteriores. Reasigné los recursos familiares a empresas más prometedoras, corrigió él. Alguien con tu limitada perspicacia comercial no entendería las complejidades. Entiendo perfectamente el fraude y el lavado de dinero, dije fríamente. Y también lo hará un jurado. El agente Dawson dio un paso adelante. No habrá jurado, adjunta. Has entrado en una situación que no puedes controlar. Tus refuerzos están demasiado lejos para ayudar. Y para cuando lleguen, nos habremos ido y este edificio será ceniza. Mi padre se enderezó en su silla. Troy, esto es una locura. Somos familia. La familia no traiciona a la familia, espetó el tío Troy. Ustedes eligieron su lado. La decepción. La desertora. La oficial federal, corregí. Y te equivocas sobre los refuerzos. Mi equipo ya está en posición. Dawson sonrió con suficiencia. Farolear no te ayudará. Hemos estado monitoreando todos los canales de las fuerzas del orden. La fuerza de respuesta principal todavía está a 15 minutos como mínimo. Tenía razón sobre la fuerza principal, pero no sobre Matthews y Rodríguez. A través de mi auricular, escuché a Matthews susurrar, en posición en la ventana este. Rodríguez ha neutralizado al guardia del muelle de carga. Tenemos tiros claros en ambos objetivos. Necesitaba mantenerlos hablando. Entonces, ¿cuál es tu plan? Matar a oficiales federales y huir del país. No llegarás lejos. Mi plan, dijo el tío Troy, poniéndose de pie y moviéndose hacia una computadora portátil en el escritorio, es hacer que parezca un desafortunado accidente durante una operación encubierta que salió mal. Fuga de gas, chispa eléctrica. Trágico, pero no sospechoso. Giró la computadora portátil para mostrar un temporizador contando hacia atrás. 8 minutos restantes en lo que claramente era un detonador para explosivos. Mientras tanto, con la ayuda del agente Dawson, estaré en mi jet privado a un país sin tratado de extradición antes de que alguien se dé cuenta de lo que sucedió. ¿Y tu fuente en la oficina de los alguaciles?, pregunté, ganando tiempo. La que me expuso. Póliza de seguro, respondió Dawson con presunción. Lo suficientemente alto en tu cadena de mando para desviar cualquier investigación que se acerque demasiado. Esa revelación golpeó fuerte. Alguien de alto rango en nuestra oficina, posiblemente incluso con autoridad directa sobre nuestro equipo, estaba comprometido. ¿Jefa Reynolds?, pregunté, temiendo la respuesta. Dawson se rió. ¿Crees que te lo diríamos? Además, no importa ahora. El temporizador en la computadora portátil marcó 7 minutos. Necesitaba actuar. No vas a salir impune de esto, Troy, dije con más confianza de la que sentía. La evidencia no desaparece si yo lo hago. El grupo de trabajo tiene todo. Tus operaciones de lavado, el fraude familiar, todo. La compostura del tío Troy se deslizó ligeramente. ¿Qué grupo de trabajo? Dawson me aseguró que la investigación era preliminar, apenas comenzando. Mintió, dije simplemente. Hemos estado construyendo un caso durante meses. Registros financieros, vigilancia, testigos cooperantes.
Tu proyecto frente al mar ha estado comprometido desde el primer día. Dawson se movió incómodo. Está faroleando. Mis fuentes lo habrían sabido. Tus fuentes no están tan bien informadas como pensabas, presioné, viendo la duda arrastrándose en la expresión de mi tío. La familia Castiglione ya está cortando lazos. No aprecian la atención federal que les has traído. Eso tocó un nervio. El tío Troy se volvió hacia Dawson, sospechoso ahora. Dijiste que estaban protegidos, que tenías todo bajo control. Lo tengo, insistió Dawson, pero su confianza estaba vacilando. A través de mi auricular, Matthews susurró, equipo de respuesta principal a 6 minutos. Departamento de bomberos alertados sobre posibles explosivos. Necesitaba mantenerlos distraídos y divididos. ¿Te dijo Dawson que ha estado robando de tus pagos a él, configurando sus propias cuentas en el extranjero? Eso es mentira, dijo Dawson enojado. Pero el tío Troy ya estaba abriendo pantallas en su computadora portátil. ¿Qué cuenta en las Caimán?, exigió. Cuenta número que termina en 4397. La cara de Dawson lo traicionó antes de que pudiera responder. Mientras discutían, capté la mirada de mi padre y asentí sutilmente hacia la puerta. Él entendió lentamente, ayudando a mi madre a ponerse de pie mientras los dos hombres estaban distraídos. Matthews, Rodríguez, mis padres se están moviendo hacia la puerta, murmuré sabiendo que mi auricular lo captaría. Cubran su salida. El temporizador mostraba 5 minutos restantes. Necesitamos irnos ahora, le decía Dawson al tío Troy. Olvídalos. Las cargas están listas. No hasta que verifique estas transferencias, insistió el tío Troy. Si me has estado robando. Dawson sacó su arma. No hay tiempo para esto. Nos vamos. La distracción fue todo lo que necesité. Mientras el tío Troy y Dawson se enfrentaban, me moví rápidamente, empujando a mis padres hacia la puerta mientras simultáneamente sacaba mi arma de respaldo de mi funda de tobillo. Agente federal, suelte su arma, ordené, apuntando a Dawson. Todo sucedió a la vez. Mis padres huyeron por la puerta. Dawson giró su arma hacia mí. El tío Troy se abalanzó sobre la computadora portátil. La ventana se hizo añicos cuando Matthews disparó un tiro de precisión, golpeando a Dawson en el hombro y enviándolo al suelo. El tío Troy agarró la computadora portátil y retrocedió hacia una puerta lateral. El temporizador del detonador ahora marcaba 4 minutos. Es demasiado tarde, Anai. Nadie puede detenerlo ahora. El edificio está preparado para explotar, grité en mi auricular. Todas las unidades evacúen. 4 minutos. Mantuve mi arma apuntando a Dawson, quien se agarraba el hombro sangrante. No te muevas. Tu tío se está escapando, jadeó a través del dolor. Déjalo correr, respondí fríamente. No llegará lejos. Rodríguez apareció en la puerta. Tus padres están a salvo. El escuadrón de bombas está a 3 minutos, pero no llegarán a tiempo. Saquen a Dawson, instruí. Encontraré la carga principal. Bellini, no, esa es una orden. Conozco este edificio por los registros de propiedad. La columna de soporte en el piso principal es la ubicación más probable. Rodríguez dudó, luego asintió, levantando a Dawson. 2 minutos y medio. No lo cortes demasiado. Mientras salían apresuradamente, corrí por el montacargas hasta el piso principal, buscando la columna de soporte central que había notado en los planos del edificio durante la investigación. El almacén fue diseñado con una columna de carga primaria que, si se comprometía, derribaría toda la estructura. La vi cerca del centro del piso. Un pilar de hormigón envuelto en lo que parecía ser plástico industrial. Arrancar la cubierta reveló un sofisticado dispositivo explosivo con su propia pantalla de temporizador. 2 minutos y 15 segundos. Mi entrenamiento en explosivos había sido lo suficientemente básico como para reconocer, pero no necesariamente desarmar, dispositivos complejos. Este tenía múltiples cables, una fuente de energía de respaldo y lo que parecían medidas antimanipulación. Un movimiento en falso podría desencadenar una detonación inmediata. Afuera, escuché sirenas acercándose.
A través de mi auricular, Reynolds estaba ordenando a todo el personal que mantuviera un perímetro seguro. Nadie venía a ayudar. Esto dependía de mí. 1 minuto y 40 segundos. Examiné el dispositivo más de cerca. El temporizador principal se conectaba a una tapa detonadora, que activaría el explosivo principal. Si pudiera separar los dos sin activar las medidas antimanipulación. 1 minuto y 15 segundos. Con respiraciones constantes, quité cuidadosamente la carcasa exterior para exponer el cableado interno. Rojo, azul, amarillo, verde. ¿Cuál controlaba la conexión entre el temporizador y el detonador? Mi entrenamiento indicaba que el azul era típicamente el cable seguro para cortar en explosivos comerciales, pero este era un dispositivo personalizado. 50 segundos. Rastreé cada cable hasta su punto de conexión. El cable amarillo corría desde el temporizador hasta la tapa del detonador. El rojo se conectaba a lo que parecía ser el mecanismo antimanipulación. El azul y el verde eran más difíciles de identificar en la tenue luz. 30 segundos. Había que tomar una decisión. No tenía tiempo para dudar. Siguiendo mis instintos y entrenamiento, aislé cuidadosamente el cable amarillo. 20 segundos. Respiré hondo, dije una oración silenciosa y corté el cable amarillo. El temporizador se detuvo a los 18 segundos. El dispositivo permaneció inactivo. Por un momento, no pude moverme. La adrenalina y el alivio inundaron mi sistema en igual medida. Luego estaba corriendo, sprintando hacia la salida mientras los equipos de respaldo establecían un perímetro afuera. Explosivo desarmado, grité en mi auricular mientras irrumpía por las puertas principales. Repito, el dispositivo está neutralizado. La escena afuera era un caos controlado. Vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias y equipos tácticos asegurando el área. Mis padres estaban sentados en la parte trasera de una ambulancia siendo revisados por paramédicos. Cuando me vieron, corrieron hacia mí, envolviéndome en abrazos desesperados. Pensamos, mi madre no pudo terminar la frase, con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy bien, les aseguré. Todos estamos bien. La jefa Reynolds se acercó, con una expresión mezcla de alivio y exasperación. Esa fue la cosa más valiente o más estúpida que he visto, Bellini. Tal vez un poco de ambas, admití. Tu tío está bajo custodia, me informó. Intentó llegar a su auto, pero corrió directamente hacia el equipo táctico que establecía el perímetro. Dawson está siendo transportado al hospital bajo vigilancia. Mencionó una fuente en lo alto de nuestra oficina, le dije en voz baja. Reynolds asintió con tristeza. La encontraremos. Por ahora, llevemos a ti y a tus padres a un lugar seguro. Va a haber mucho informe y papeleo. Mientras caminábamos hacia un vehículo que esperaba, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista por mi familia, no como una decepción o una desertora, sino como quien realmente era. La ironía no se me escapó de que había sido necesaria esta crisis para que ocurriera ese reconocimiento. Las siguientes semanas traerían investigaciones, interrogatorios, y eventualmente, un juicio federal donde me enfrentaría a mi tío una última vez. Pero en ese momento, con mis padres a salvo a mi lado y el peligro inmediato neutralizado, me permití un momento de triunfo silencioso. La desertora de la familia acababa de salvar el día, y nada volvería a ser lo mismo. 3 meses después, estaba parada en el pasillo de mármol del Tribunal Federal, ajustando mi uniforme formal una última vez antes de entrar en la sala del tribunal. Como investigadora principal y testigo clave en el caso contra Troy Martínez y sus asociados, mi testimonio sería crucial para el caso de la fiscalía. Mis padres estaban sentados en la primera fila de la galería, mi madre agarrando la mano de mi padre nerviosamente. Detrás de ellos había filas de miembros de la familia, tías, tíos, primos, muchos de los cuales habían perdido dinero en los esquemas del tío Troy a lo largo de los años. Se habían sorprendido al enterarse de sus crímenes, pero quizás aún más sorprendidos al descubrir mi verdadera profesión. La investigación interna había identificado al director asistente Harrow como la fuente de Dawson dentro del servicio de alguaciles. Ambos hombres habían acordado cooperar a cambio de sentencias reducidas, proporcionando evidencia contra el tío Troy y la familia criminal Castiglione.
La jefa Reynolds estaba junto a la mesa de la fiscalía revisando documentos con el fiscal federal. Captó mi mirada y me dio un asentimiento tranquilizador. Después del incidente del almacén, me había recomendado para una condecoración y un ascenso. Rompiste el protocolo, me había dicho en privado, pero salvaste vidas y mostraste un juicio excepcional bajo presión. Eso es lo que hace a un gran alguacil. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y el alguacil escoltó al tío Troy adentro. Llevaba un mono naranja en lugar de su habitual traje a medida, sus muñecas y tobillos encadenados. Nuestros ojos se encontraron brevemente mientras arrastraba los pies hacia la mesa de la defensa. Donde una vez podría haber visto condescendencia o desprecio, ahora solo veía derrota y tal vez un destello de arrepentimiento. Su abogado defensor, un exfiscal convertido en defensor de alto precio de criminales de cuello blanco, ya había indicado que buscaban un acuerdo de culpabilidad. La evidencia era demasiado abrumadora, la lista de testigos demasiado creíble. Incluso el tío Troy reconoció cuando una retirada estratégica era la única opción. Todos de pie, llamó el alguacil mientras el juez Hammersmith entraba en la sala del tribunal. Después de las formalidades, el fiscal federal se puso de pie. Su señoría, en el asunto de Estados Unidos contra Troy Martínez, hemos llegado a un acuerdo de culpabilidad con el acusado. El señor Martínez ha acordado declararse culpable de 37 cargos, incluidos crimen organizado, lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración. Entregará todos los activos derivados de actividades delictivas y proporcionará testimonio contra miembros de la organización Castiglione. El juez revisó el acuerdo cuidadosamente y la recomendación de sentencia del gobierno. 20 años, su señoría, con la posibilidad de reducción a 15 años en función del valor de la cooperación del acusado. El juez Hammersmith se dirigió al tío Troy. Señor Martínez, ¿entiende los términos de este acuerdo e ingresa esta declaración voluntariamente? El tío Troy se puso de pie lentamente. Sí, su señoría. Muy bien. El tribunal acepta el acuerdo de culpabilidad. Antes de proceder a la sentencia, se escucharán las declaraciones de impacto de las víctimas. El primer testigo será la alguacil adjunta de los Estados Unidos Anay Bellini. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al estrado de los testigos. El fiscal sonrió alentadoramente. Alguacil adjunta Bellini. ¿Podría por favor indicar su relación con el acusado para el registro? Troy Martínez es mi tío. Soy hija de su hermano, Robert Martínez. ¿Y en qué capacidad comparece hoy? Tanto como oficial de la ley involucrada en la investigación como víctima de los delitos financieros del acusado. El fiscal asintió. El tribunal llama a la alguacil adjunta de los Estados Unidos Bellini. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Por el rabillo del ojo, vi que la cara del tío Troy se ponía blanca cuando la realidad completa de la situación pareció golpearlo por primera vez. Su sobrina, la desertora de la universidad, la decepción de la familia, era ahora una respetada oficial federal cuyo testimonio ayudaría a enviarlo a prisión. Tomé el juramento y comencé mi testimonio, detallando la investigación, la evidencia recuperada y el impacto de los crímenes del tío Troy tanto en sus objetivos criminales como en los miembros de nuestra familia. Hablé del fondo universitario que había robado, las inversiones que había desviado, la confianza que había traicionado. Alguacil adjunta Bellini, preguntó el fiscal, ¿cómo le afectaron personalmente las acciones del acusado? Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. El robo de mi fondo universitario contribuyó a las dificultades financieras que finalmente me llevaron a dejar la universidad antes de completar mi título. Durante años, cargué con el peso de ese fracaso percibido, creyendo que no había estado a la altura de las expectativas familiares. Miré directamente al tío Troy por primera vez. Pero ese fracaso se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Me obligó a encontrar mi propio camino, a descubrir fortalezas que nunca supe que tenía. Si bien condeno sus acciones y el daño que causó a tantos, no puedo arrepentirme del viaje que esas acciones me hicieron emprender. El tío Troy no pudo sostener mi mirada. Miró sus manos, con los hombros caídos en una postura que nunca había visto en él antes. Después de que terminé de testificar, otros miembros de la familia hablaron. La tía Diane describió cómo el tío Troy la había convencido de invertir su herencia en un proyecto que misteriosamente fracasó mientras él se beneficiaba. El primo Jason detalló el esquema de inversión que le había costado sus ahorros de la escuela de medicina.
Uno por uno, los miembros de la familia a los que había traicionado se pusieron de pie y dijeron su verdad. Cuando concluyeron todos los testimonios, el juez Hammersmith se dirigió al tío Troy directamente. Señor Martínez, sus crímenes no fueron solo violaciones de la ley, sino violaciones de la confianza. Se aprovechó de quienes lo amaban y respetaban, utilizando los lazos familiares para facilitar el fraude. No hay mayor traición. Lo sentenció a los 20 años completos sin provisiones de liberación anticipada, independientemente de su cooperación. Mientras el alguacil se lo llevaba, el tío Troy se detuvo a mi lado. Me equivoqué contigo, Anay, dijo en voz baja. Nunca fuiste la decepción de la familia. Lo sé, respondí simplemente. Afuera del tribunal, los reporteros se reunieron alrededor de la jefa Reynolds y el equipo de la fiscalía. Me quedé a un lado con mis padres, finalmente capaz de respirar libremente ahora que se había hecho justicia. ¿Sabes qué? Sigo pensando en mi madre, dijo apretando mi mano, ese horrible día en el cumpleaños de tu abuelo cuando Troy te humilló junto a la mesa de postres. Si tan solo hubiéramos sabido entonces dónde terminaría cada uno de ustedes hoy. Mi padre sacudió la cabeza. Desearía haberte defendido más fuertemente en ese entonces. Dejamos que su éxito nos cegara ante lo que realmente importa. Está bien, les aseguré. Todo sucedió exactamente como tenía que suceder para que yo me convirtiera en quien soy. El siguiente fin de semana, la familia extendida se reunió en la casa de mis padres, no para unas vacaciones o celebración, sino simplemente para reconectarse después de la confusión del juicio. Los primos que una vez me habían mirado con desprecio ahora preguntaban sobre mi trabajo con genuino interés. Las tías y los tíos que habían susurrado sobre mi fracaso ahora hablaban de mi coraje y dedicación. Tara, mi prima alguna vez perfecta, se sentó a mi lado en el columpio del porche. He pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba, confesó. Escuelas prestigiosas, carrera respetable, matrimonio apropiado. Pero verte estos últimos meses me hizo darme cuenta de que nunca he tomado un riesgo ni he seguido mis propios instintos. Nunca es demasiado tarde, le dije. El camino no importa tanto como el coraje para caminarlo auténticamente. 6 meses después, recibí mi ascenso oficial a alguacil adjunta supervisora de los Estados Unidos, asumiendo el cargo de un grupo de trabajo especializado centrado en delitos financieros. Mi familia asistió a la ceremonia, radiante de orgullo mientras la jefa Reynolds prendía la nueva placa en mi uniforme. La alguacil adjunta Bellini representa las mejores cualidades del servicio de alguaciles de los Estados Unidos, anunció a la multitud reunida. Integridad, perseverancia y coraje inquebrantable ante el peligro. Sus acciones recientes en el caso Martínez ejemplifican la dedicación a la justicia que ha definido al servicio de alguaciles desde 1789. Mientras los aplausos llenaban la sala, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. De estudiante con dificultades a desertora de la universidad a oficial federal respetada, un camino que nunca podría haber imaginado para mí misma. Los juicios y expectativas que una vez me habían definido se habían vuelto irrelevantes ante el descubrimiento de mi verdadera vocación. El éxito, me di cuenta, no se mide por títulos o aprobación familiar. Se encuentra en el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando otros aún no pueden ver a dónde conduce. Es tener la fuerza para definir el logro en tus propios términos en lugar de aceptar las definiciones estrechas de los demás. A veces, los momentos que consideramos nuestros mayores fracasos se convierten en las puertas inesperadas hacia nuestros éxitos más auténticos. Y a veces, las personas que nos subestiman nos dan el mayor regalo de todos, la libertad de sorprenderlos y, al hacerlo, descubrir la medida completa de nuestras propias capacidades. Lo que una vez vi como mi mayor vergüenza, dejar la universidad sin un título, finalmente me había llevado al lugar donde siempre debí estar. No a pesar de mis diferencias, sino debido a ellas. Las mismas cualidades que habían hecho que la educación tradicional fuera un desafío me habían hecho excepcional en mi campo elegido. Así que déjame preguntarte, ¿qué fracaso en tu vida podría estar redirigiéndote hacia tu verdadero camino? ¿Qué juicio de los demás podrías estar cargando que en realidad no te pertenece? A veces nuestras mayores fortalezas se esconden en las sombras de lo que otros han etiquetado como nuestras debilidades. Si encontraste inspiración en mi viaje de decepción familiar a alguacil adjunta de los Estados Unidos, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias de triunfos inesperados.
Comparte con alguien que pueda necesitar el recordatorio de que su camino no tiene que parecerse al de los demás para ser valioso y digno. Y comenta abajo con tu propia historia de un revés que finalmente te llevó a un lugar mejor de lo que habías planeado. Gracias por escuchar. Y recuerda, a menudo son los desvíos inesperados los que nos llevan exactamente a donde debemos estar.